les había dicho de que el texto que podían leer es el texto de Juni, que es el que se da como un manual básico de metodología de la investigación y es de muy fácil lectura, y concentrarse específicamente en esto de la relación entre sujeto y objeto de conocimiento, que ya cuando recupere la compu y recupere algunas placas de la idea se los voy a subir, pero esto de que es una relación que nos determina, que es una relación dialéctica, y que siempre lo que mueve al hombre es su curiosidad por el conocer, por apropiarse de los objetos de conocimiento que son el mundo físico, natural, el mundo simbólico, o sea, todo lo que a uno lo rodea. A partir de esas primeras definiciones habíamos trabajado los tipos de conocimiento, como para tener claridad, a ver si se acuerdan cuáles eran. ¿Se acuerdan cuáles eran los que había definido? El conocimiento vulgar. El vulgar, sí. Y también está el filosófico y el de la religión. El mítico religioso. El mítico religioso. A ver, voy a poner, a ver si así se comparte mejor, porque están medias borrosas algunas diapos que son de otras cosas, de otros, así como un Frankenstein de algunas diapositivas, pero para que nos guiemos con algunas orientaciones. Entonces, desde esas definiciones, ¿para qué tenerlas en cuenta? Porque algunas de estas son la base de algunos paradigmas sobre conocimiento que uno trabaja y que ahora en esta semana vamos a intentar desarrollar y pensar y hablar juntos. Algunos del que ha tenido filosofía o metodología de la investigación del secundario seguramente lo ha escuchado. Y, por ejemplo, el conocimiento mítico religioso, más religioso que mítico, sería por ahí la base de lo que se generan los dogmatismos, ¿no? Esto que decía, la base de este conocimiento es la fe. Uno cree o no cree sobre lo que está. El del sentido común o el conocimiento vulgar es la socialización, el contacto con las cosas, son los refranes, los aspectos culturales, y siempre sobre ese conocimiento vulgar, ese es el origen de cualquier conocimiento científico. Que lo que a nosotros, en el ámbito más especializado del saber, de la universidad, de la ciencia, es el conocimiento que nos interesa pensar, y es el que vamos a trabajar hoy, que ese de manuales pregunta de cuando vienen a rendir el final o cuando o hacen el trabajo, cuáles son las características del conocimiento científico. Entonces, en el origen del conocimiento siempre hay tres, es un triángulo con tres partes básicas que tiene que ver el sujeto, que quiere conocer, que el sujeto cognoscente era el que decíamos que seríamos nosotros, un objeto de conocimiento, el objeto cognoscible que se deja conocer, es asume características diferenciadas según las clasificaciones de las ciencias o según los elementos que trabaja, y el conocimiento en sí. Específicamente lo que vamos a empezar a trabajar es, además de los tipos, es estas corrientes de pensamiento que van a tratar de definir que en la historia del pensamiento y de la teoría del conocimiento van a decir que hay diferentes formas de conocer, y van a generarse múltiples teorías para poder explicar cómo se establece la relación entre sujeto y objeto. Y estas son las corrientes filosóficas del conocimiento. ¿Conocen alguna? ¿Se acuerdan de alguna? De las que hayan visto o escuchado, aquel que ha tenido estas materias en el secundario. Yo la verdad, profe, no me acuerdo, fue hace como 2 años que tuve filosofía. Ajá, filosofía. Bueno, ahora lo vamos a hacer una refrescadita de memoria, pero por ejemplo, entre las principales, y como para que la empiecen a considerar, vamos a nombrar el dogmatismo como una corriente fuerte de pensamiento que en la placa no aparece, pero quiero que la consideren mucho, porque cuando lean el texto, nunca me acuerdo del autor, del otro libro que no es Juni, nunca me acuerdo el autor, que es el manual ese de metodología de la investigación,
que habla del surgimiento de la ciencia moderna. Hay el primer capítulo, que ese es el que esta semana vamos a trabajar, contextualiza el origen de la ciencia, no se va tanto a los griegos ni nada, pero contextualiza el origen de la ciencia moderna en esto que vimos cuando hablábamos de universidad, que era la necesidad de romper con el pensamiento medieval, ¿no? Con esta explicación que el medioevo tuvo, y que duró un par de siglos, respecto a la explicación casi de la verdad revelada como única, y que esa verdad, la fuente de esa verdad era Dios, ¿no? Recuerdan que habíamos hablado algo de esto, y en esa fuente de la búsqueda de la verdad, todo ya estaba conocido, y no había nada que pudiera cuestionarse a eso que ya estaba revelado. Ni los lugares sociales que ocupaban las personas, ni algunos aspectos de cómo se hacían las cosas, nada. Y no obstante, empiezan a haber un movimiento de pensamiento que cuando veamos el concepto de paradigma lo vamos a pensar, que siempre se origina como a los bordes de lo que es oficial, que empieza a cuestionar esto y produce rupturas sobre esta forma de mirar el mundo. Por ejemplo, la Tierra, ¿vieron que está ahora de nuevo el pensamiento que la Tierra es plana? Sí, el terraplanismo. El terraplanismo. Bueno, estas explicaciones que tenía el medioevo, que la Tierra era el centro del universo, era la explicación geocéntrica, luego que la Tierra era plana, o algunos dibujos cuando empiezan a aparecer del inicio de la cartografía, que era semiplana y parada sobre una tortuga gigante, o sea, había explicaciones casi místicas, ¿no? Esa fue una época dogmática, y esa fue una corriente de pensamiento. Y luego van apareciendo racionalismo, el uso de la razón, empirismo, que tratan de mirar esta relación sujeto-objeto, cómo se produce y qué lugar tiene el conocimiento en la evolución del pensamiento humano. Un poco una de las preguntas de la wiki tenía que ver con ¿para qué sirve conocer al hombre? Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar esta semana tiene que ver con poder repensar parte de las influencias de estas corrientes de pensamiento, visualizar como las más fuertes el origen platónico de las ideas y la teoría de conocimiento de Platón y la teoría de conocimiento de Aristóteles, porque ambos filósofos fueron fundantes en maneras de ver el mundo y de las corrientes que luego de pensamiento que al día de hoy siguen, o sos racionalista, o sos empirista, o sos, es como los versus que se producen en las disciplinas de un lado del otro. Y a su vez, cada corriente intenta explicar cómo se origina y esto, ¿no? ¿Qué lugar tiene el conocimiento en la evolución de la humanidad? Así que eso, esta semana vamos a intentar definir, porque también dan definiciones sobre qué es la ciencia, qué es la técnica, un poco para acercarnos a lo que trabajamos nosotros. Pero básicamente, cuando se piensa en conocimiento, que estas son posturas filosóficas, el tipo de conocimiento con el que es la diferenciación de los otros anteriores que estuvimos trabajando, es el conocimiento científico. La unidad atraviesa como la principal característica de definir qué es el conocimiento científico. ¿Qué diferencia tiene el conocimiento científico de los anteriores? Así, sin que lo hayan leído o mirando esto, ¿qué pueden decir? Que sigue un método estricto, que es el método científico. Perfecto, ya con eso tenés un 10 en el examen final. Faltaría otra parte para completar la oración de que sigue el método, porque esa es la principal definición, ¿no? El conocimiento científico, ahí aparece como pregunta, conjunto de saberes comprobables, dice, dados por ciertos, gracias a los pasos contemplados en el método científico. ¿Quién fue el que habló, Leandro? Sí. Sí, profe. Bueno, de esta definición que da Leandro, que tiene un método y que es el método científico, diría, y es producto de una operación humana y colectiva que es la investigación. Eso sería hay una pregunta que les hago a veces en los exámenes, la relación entre investigación, método científico y conocimiento científico.
esas tres conceptos, cómo se relacionan. Y sería el conocimiento científico, son saberes que se pueden comprobar, estructurados, y alcanzados según la aplicación del método científico a partir de una investigación científica. Parece un trabalengua, pero esa es la relación entre algo, ¿no? La única manera de acceder a un conocimiento científico tiene que ver con la aplicación de este método, que vamos a mirar qué características tiene el método científico. Por eso, profe, se dice que está algo científicamente comprobado, porque después de una investigación se llega a una conclusión. Tal cual, sí. Eso, y eso es lo que diferencia del saber vulgar, ¿no? Que es la base. Por ejemplo, uno puede decir alguna idea, qué sé yo, que ahora está en discusión el tema de la salud y del coronavirus, si usando el barbijo o no, que ahora... La fake news. Las fake news, pero algunos científicos dicen que no, que el tapabocas sirve, otros dicen que no, y bueno, la pregunta sería cómo la investigación avanza y cuál es fehacientemente el resultado a partir de comprobar. La aplicación del método es la comprobación sistemática de esa regularidad que uno dice que sucede en lo que está observando como hipótesis, ¿no? Es la búsqueda de la regularidad en la hipótesis de trabajo. Entonces, el conocimiento científico como característica es metódico. Esa es una primera definición. Ya lo vamos a mirar una por una, pero una de las primeras definiciones es que a diferencia de los otros saberes, como los otros conocimientos como el vulgar o el religioso, este es metódico. Solo se accede a través de la implementación de un método, que es el método científico. Es riguroso porque hay que seguir pasos, etapas, primero se hace esto, luego se hace lo otro, y aquí lo verificable en relación a, hay que comprobar hipótesis, por eso es un proceso sistemático de análisis y estudio sobre el objeto que uno quiere tener. Profe, ¿sí? yo tengo, o sea, la definición de lo que es método científico y la diferencia que hay entre el método científico y la metodología científica. A ver, ¿cómo ¿de dónde lo tenés, de quién lo lees? No, es o sea, yo tuve el año pasado... Metodología. Claro, metodología de la investigación, pero la profe sacaba todas las cosas del libro que usted nos mandó de las metodologías. Ah, bien, de Julie. A ver, sí. ¿qué dice de ese método? Yo creo que el método científico es un modelo general de acercamiento a la realidad y es el camino que se sigue al establecer la relación entre sujeto y objeto de conocimiento. Hay distintos métodos que son los axiomáticos, los deductivos o los inductivos. Sí. Y metodología científica es el conjunto de técnicas, procedimientos y herramientas que un científico hace intervenir en la investigación. Los investigadores hay investigadores que aplican distintos métodos que pueden utilizar la misma metodología. Bien. Ya ahora cuando veamos ciencia vamos a ahondar en estas diferenciaciones que haces respecto a los tipos de métodos y el tema de la metodología, porque, por ejemplo, hay diferencias en el uso de los métodos, los abordajes, según sea el objeto. No es lo mismo estudiar en ciencias sociales ciertas características por la propia implicancia que tenemos como sujetos humanos, que las ciencias exactas, que son mucho más, o sea, como lo dice la definición, más exactas, físicas y naturales son más exactas. Y lo de la metodología, en esto de las técnicas, sería... yo les decía que a veces en redacción de informe nos focalizamos en poder elaborar un proyecto de investigación, y eso sería un paso, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿cómo se recaba información? Entrevista, observación. El texto de Juni les va a decir como una definición cortita, que luego vamos a retomar, sería, ¿cuáles serían los pasos del método científico? Sería la observación de la realidad en búsqueda de una regularidad, algo que ocurre todo el tiempo, uno va mirando y quiere encontrar una respuesta a eso, ¿no?
qué sé yo, ahora en este momento la investigación en medicina buscando la cura para el para el COVID-19. Entonces, parte de una hipótesis. Parte de una hipótesis, se plantean las hipótesis, se plantea la hipótesis, y luego se implementan técnicas para comprobación de esa hipótesis, y si esa hipótesis logra comprobarse y puede haber pruebas empíricas, se hace un trabajo empírico, sería cebar campo, se practica y se llegan a las conclusiones generales, que son las conclusiones ese es el conocimiento científico al que se arriba, que a veces asumen categorías, acá dice, de teorías científicas o de leyes. La principal ejemplo cuando se trabaja a veces es la ley de Newton. ¿Cómo se llama esta? Ustedes que saben mejor de física, pero yo me acuerdo que cómo me la explicaban hace muchos a la ley de Newton. Bueno, este ejemplo de que se cae la manzana en la cabeza y empieza a pensar la teoría de la relatividad, ¿no? Y empieza mirando el peso y todas estas cuestiones, mirando la realidad, empieza a comprobar. Pero esos serían como los pasos del método científico, y luego hay diferencias de abordajes, inductivo, deductivo, muchas técnicas, pero es esto. Primero la observación. Para la investigación es central la observación, en búsqueda de algo, un elemento discordante o que quiero comprender, planteo de hipótesis, luego de ese planteo, comprobación de las hipótesis, ahí se utilizarían las diferentes técnicas, las metodologías que define la definición que dio Mica, o creo que Mica fue la que la dio, y el abordaje a las teorías o las leyes. A medida que vamos avanzando, vamos a ir trabajando con estas definiciones. Por ese motivo, el conocimiento científico, entre las características que tiene de ser metódico, de ser sistemático, de arribar a leyes, también es un conocimiento comunicable, ¿no? Y esas también son características que fundan la validez de la ciencia. La ciencia, o sea, el conocimiento científico circula en el mundo del campo científico y en la universidad particularmente, porque es el espacio superior de saber donde uno tiene que aparecer, y aparece, lo comunicable sería las revistas especializadas en las comunidades científicas. Los astras que hay sobre investigaciones, las revistas de investigación. Entonces ahí aparecen estos resultados de la investigación y empieza la comunidad científica a discutir esos resultados, empiezan a circular, y muchas veces ahí empiezan a adherir o no a determinadas teorías y técnicas. Este concepto de lo comunicable lo vamos a trabajar mucho cuando trabajemos el concepto de paradigma científico. ¿Alguno escuchó ese concepto de paradigma científico? Yo lo tengo. Ahí tenés el paradigma de Kuhn. ¿Qué es un No, paradigma? yo tengo el significado de paradigma. Solo. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice paradigma? Dice que es un grupo de propuestas que acepta la comunidad científica en un momento dado y determina qué va a considerarse como ciencia. Bien. El paradigma es el trasfondo de toda la investigación científica con los alcances y límites de... Perfecto. Bueno, lo vamos a trabajar mucho más cuando veamos la teoría, pero un paradigma en este concepto del conocimiento científico de lo comunicable sería, en el marco de una comunidad científica, no sé si vieron, pero cada profesión o cada comunidad tiene como su lenguaje técnico y va apropiándose de conceptos, de categorías, de cosas que es una cosa que se cierra sobre sí mismo, ¿no? La terminología, bueno, los ingenieros con su especificidad, nosotros los de la educación con la nuestra, y hace que mucho de lo que uno habla tenga sentido, mucho más sentido cuando tenemos a un par al lado. El concepto de paradigma sería a partir de un conocimiento, de un producto, un conocimiento científico concreto, un resultado, una investigación, una teoría que se asume como legítima, empiezan a generarse grupos de estudio, se empieza a consolidar visiones a partir de eso, que hace
que el que tiene otra concepción sobre el resultado de una investigación distinta a lo que se está comunicando sea difícil de hablar, ¿no? De entenderse. A ver, no sé, en la psicología, por ejemplo, voy a poner un ejemplo como de las ciencias sociales que son más fáciles, pero en la psicología, aquel que es psicoanalista y piensa en Freud, por ejemplo, y dice que toda nuestra constitución psíquica y nuestra personalidad y todo lo que uno asume como problema tiene que ver con nuestros 5 primeros años de vida y está relacionado con conceptos como el inconsciente, el super yo, nuestras resoluciones del Edipo con nuestra madre, nuestro padre, bueno, y va por ese lado la teoría psicoanalítica, aborda o desarrolla un lenguaje específico sobre el saber desde ese lugar, que aquel que asume la psicología desde una perspectiva más conductista no lo comprende, porque el objeto del conductista sería el comportamiento, la conducta. Serían los más específicos de esto, de que uno va y no hay que tanto ahondar en terapias viejas y hablar del padre, la madre, los primeros años de vida, cuando yo era chiquito, y sino decir acá qué me pasa y cómo corrijo esta conducta. Entonces ahí hay es el concepto que se usa para pensar, y que son inconmensurables los paradigmas. Uno no puede, la forma de mirar el mundo, de nombrar el mundo con este conocimiento, no coincide, sería como en la política, ¿no? O soy de un lado o del otro, entonces parece que no hay una forma, un punto en común para entenderlo. Pero esa es una de las características del conocimiento científico. Si uno tuviera que hacer un paralelismo con el saber vulgar, que dice, bueno, nuestro saber sobre el mundo desde lo cotidiano está determinado por nuestra cultura, en el conocimiento científico también se constituyen culturas de ciencias y de comunidades científicas en relación a los avances de las teorías y de los posicionamientos al interior. Ahí está como por dónde circula el saber, todo lo que es conocimiento científico, en las revistas especializadas, en los congresos. Bueno, la ingeniería tiene sus congresos específicos, tiene sus avances concretos en el área de la electrónica. Electrónica, como la universidad o el lugar más nombrado es el MIT, no sé si hay otro, pero la referencia de mucho que tiene que ver con ese área es el Instituto de Massachusetts, el MIT. Otra característica del conocimiento científico es verificable, un poco lo que ya habíamos dicho, y es, tiene que ser validado a través de un método, y la experimentación. La validación es la ciencia, para arribar a un conocimiento científico hay que hacer un trabajo de campo, hay que comprobar esas hipótesis y ver cómo es el comportamiento de esas variables, de ese fenómeno que nosotros queremos observar en la realidad. Puede haber diferentes modos de acercarnos a la realidad, pero hay que verificar si esto es cierto. Entonces, la experimentación, el uso del método científico son categorías que le dan rigurosidad a ese conocimiento que se produce, que se define como científico, ¿no? En el caso de la química, ¿cuál etapa sería esta? O en física, química, que tienen ustedes prácticas al respecto. Y por ejemplo, en física, cuando nosotros vemos la teoría, lo verificamos en el laboratorio o en la práctica. Sí, tal cual. Que nos dan. En ese sentido, cuando van a hacer su trabajo en la práctica, en las prácticas de laboratorio, estas son como categorías muy generales. Luego, cuando empecemos a trabajar las ciencias, van a ver que también por el tipo de trabajo o de trabajo que tengan metodológico, que tengan con el conocimiento, pueden definirse como ciencias experimentales, ¿no? O tipos de proyectos de investigación bajo el concepto de experimental. Por eso ahí dice la experimentación. Esto de lo experimental sería, bueno, la química uno puede aprender la teoría, pero es en el trabajo, en el laboratorio y en un montón de espacios donde uno puede comprobar estas categorías tan abstractas frente a eso.
Ahí está lo que les decía como un concepto anteriormente, en la relación de qué es la investigación científica, a partir del uso de un método específico, lo que produce el conocimiento científico. Por eso es la investigación científica, es metódica y este sería, bueno, ¿cómo se produce el conocimiento científico? A partir de la investigación científica sería la respuesta, ¿no? Lo que le da, reduce las cuestiones del azar y le da confiabilidad al uso del método y lo que trabajamos. Por ese motivo, la mayoría de las carreras, de las profesiones, tienen de algún modo metodología de la investigación como presentes en los programas de estudio, ¿no? Porque es importante pensar esto. Porque para hacer la tesis, por ejemplo, necesitamos saber todo lo que es una metodología de la investigación, si no sería imposible hacer una tesis sin tener aplicados los conceptos. Sí, lo de la tesis, o sea, estos son los trabajos de tesis en cualquier culminación de carrera, uno define una problemática, sobre o sea, ¿saben cuál es el principal problema cuando uno hace una tesis para definir los problemas? Es poder achicar el problema, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo a veces con ustedes ahí en la universidad o en otras áreas, me dicen, quisiéramos trabajar la violencia escolar, el bullying, bueno, un poco de las temáticas que a lo mejor vimos en la unidad anterior, pero ante la posibilidad de como investigador no podemos abarcar todo. Entonces hay que decir, voy a trabajar el bullying, por ejemplo, en primer año de electrónica de la Universidad Tecnológica de La Rioja. Y ahí lo focalizamos y ver cómo ese fenómeno que asumirá características universales, serían aspectos generales que son de problemáticas sobre el problema que son comunes y les pasa casi en todo el mundo como común, pero aquí de manera particular tiene ciertas características que es lo que voy a poder investigar. Y las conclusiones que arriba pueden coincidir con esto general, entonces es como una afirmación más de las teorías que ya circulan sobre la temática, o puede aportar algo nuevo como un fenómeno a seguir investigando. Así avanza la ciencia, ¿no? De alguna manera, ¿sí? ¿Sería un recorte de la realidad? Ese es el recorte cuando uno busca el problema, sí. Claro, sí, el problema, el más específico. Sí, las investigaciones o esto que ustedes están trabajando para tesis, siempre hay que contextualizarlas. Hay que recortar y contextualizar en un tiempo y espacio concreto, porque lo que tienen que hacer ustedes es ir a observar en ese tiempo y espacio cómo el fenómeno se produce. Esa sería la comprobación empírica. Lo empírico es el campo, la realidad. El concepto de empiria es la experiencia, es el trabajo. El conocimiento empírico es el basado en la experiencia. El basado en la experiencia. Por eso el trabajo de campo es el trabajo empírico, se lo dice en metodología de la investigación. Y el teórico sería todo esto que uno busca en los libros, estas categorías abstractas de definiciones que nos dan un marco para mirar eso que queremos ir a buscar en la realidad. Bien. Esta es lerda. Ahí está. Es sistemático, esa es la otra característica que ya lo habíamos planteado, porque a partir, además de que al ser sistemático hay que seguir determinados pasos, también lo que genera el conocimiento científico, y eso es lo más difícil hasta cuando uno lee los textos que trabajamos, hay conceptos teóricos que son centrales y se relacionan entre sí para poder dar explicación sobre el fenómeno que estamos trabajando. En la actividad anterior que teníamos que definir lo que era la problemática social, y bueno, cada uno focalizaba como en un aspecto de la problemática que era la educación, la desigualdad social, bueno, ahí los textos que ustedes trabajaron tenían ciertas categorías, sociedad postindustrial, clase social, circuitos educativos, esos serían como los conceptos que hay que explicar, que guardan relación para poder elaborar este conocimiento científico. Y bueno,
a partir de la hipótesis uno empieza a generar este constructo de categorías, y eso es el lenguaje de la ciencia, ¿no? Aparece nuevos conceptos nuevos, y explicaciones, a partir de esos conceptos, explicaciones sobre el mundo frente a esto. Pero el conocimiento científico es sistemático por esta interrelación entre conceptos y categorías al interior de su propia definición. En general, en el sentido de que, aunque puede haber, ya cuando abordemos la ciencia y el tipo de métodos, va de lo particular a lo general. Lo que intenta es mirar caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, suponte, y en busca de las regularidades en todo, y ahí dicta leyes generales. Entonces, sería como cuando... ¿Tuvieron lógica en la escuela? ¿Tuvieron lógica? No sé si ya se sigue enseñando lógica en la escuela. Mi parte no, profe. ¿No? No, Bueno, como materia, ¿no? son esos silogismos, lo escucharon, estos silogismos socráticos. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, Sócrates es mortal como conclusión. Bueno, un poco es el camino de la lógica, la generalidad, y dentro de la generalidad ahí se incluyen los casos particulares como derivaciones, ¿no? Bueno, cuando lo lean lo van a tener más claro, pero para que piensen que para que sea un conocimiento científico, vuelvo a los ejemplos que estamos escuchando todos los días con respecto al COVID-19 y el tema de la vacuna, o cuál es el método más efectivo para poder encontrar alguna cura, ¿no? Entonces dicen, bueno, dan determinado remedio, lo han probado, y dicen en 20 casos, suponte que han mejorado. Pero esos 20 casos, sobre cuántos que han sido la muestra, es para pensar si es representativo o no. ¿Cuánta es la muestra para decir? Entonces ahí es otra categoría de la metodología, es a quiénes pregunto, cuántos, y si las respuestas y conclusiones a las que arribo son un caso que puede generalizarse. Suponte que tengamos que hacer una investigación educativa, y de 29 institutos que tenemos, hay uno que conteste y yo hago una ley general por ese uno solo. No es una muestra representativa, porque la mayoría son 28 y no contestan esa ley que yo quiero implementar. Pero esto sería lo de la generalización, ¿no? La ley intenta poner en práctica, investigar desde la mayor cantidad de casos para poder generalizar. Es legal, pero acá en el sentido de lo legal, la otra característica no tiene que ver con lo legal de la abogacía o de la ley, sino esta cuestión de que formulan leyes que explican la naturaleza, ¿no? Entonces, las leyes generales, como teorías, como ley, las ciencias sociales tenemos la ley de Murphy, esto que dice siempre que pasa esto va a suceder esta cosa, que trata de dar explicaciones sobre esto. ¿Ustedes qué leyes tienen leyes? En la mayoría de las exactas, ¿no es cierto? Sí, leyes, principios. Principios, Demás. bueno, ese sería el concepto, ahí se incluiría dentro del conocimiento científico teoría, ley, principio, que son definiciones de esta generalidad de la búsqueda de la regularidad. Es predictivo como otro concepto, que es uno cuando hace una hipótesis, lo que intenta es adivinar o genera supuestos sobre lo que puede suceder. Cuando empieza a buscar esta comprobación de eso, a partir de ahí puede generar principios, leyes, teorías que van a permitir, posterior a nuestra investigación, predecir ciertos sucesos, generar, reencauzar determinadas cuestiones que se generan como problemática, pero en esto sería lo predictivo. La ciencia ayuda para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Bueno, por eso evoluciona la ciencia. Esa sería como la pregunta para otro momento que trabajamos, cómo avanza la ciencia, sería así, prediciendo y averiguando y generando. Otra no recuerdo si aparece, pero lo van a encontrar en los textos, todo esto también es falible. ¿Y qué significa el falible? Es
que puede haber leyes que en un momento han sido tomadas como válidas, generalizables, teorías importantes, pero en la evolución de la investigación y de la ciencia descubren que tienen un error y dejan de utilizarse. Porque también, cuando trabajemos este paradigma lo vamos a ver, la ciencia tiene mucha influencia de los contextos sociohistóricos, ¿no? Que marcan sobre qué es importante investigar, qué aspectos hay que considerar y pueden generar modificaciones. Hay algunas las investigaciones, por ejemplo, a veces en la investigación uno puede tener una hipótesis y de repente lo que está, bueno, ¿cómo se descubrió la penicilina? ¿Saben cómo se descubrió la penicilina? No, profe. El descubrimiento de la penicilina fue por error en realidad. Fue un accidente. Fue un accidente. Estaban buscando, era otro el objeto de la investigación y de repente en los tubos de ensayo apareció este hongo y descubrieron estas cuestiones, ¿no? Y descubrieron la penicilina que permitía corrió el objeto de la investigación. Algunos epistemólogos dirían que eso sería cuando a veces uno está en etapa de tesis o en etapas de investigaciones y empieza como a fallarle estas hipótesis que ha generado porque no encuentra esa regularidad o el trabajo. Miren, les doy un ejemplo. Yo estoy en la tesis de la maestría y la tengo que presentar el mes que viene. Y ya en marzo me tocaba hacer todo el trabajo de campo. En abril ya tenía todo dicho cómo lo iba a hacer, cuántos alumnos, cuántos docentes, cuál era el trabajo de campo. Y de repente estoy en cuarentena. No puedo ir al instituto, no puedo mirar lo que decía que iba a mirar, mucho de lo que me había propuesto, no han cambiado las hipótesis, pero todo lo de la metodología no lo pude hacer. Entonces, en esta etapa tuve que cambiar, plantear en el medio una alternativa de abordaje y correrme un poco del objeto de análisis para poder seguir sosteniendo la investigación, ¿no? Entonces, eso hace que uno plantee hipótesis ad hoc, se llaman, que son hipótesis alternativas que para la etapa en donde estamos dé una respuesta a esa y no a lo mejor a la otra, que va a constituirse la fuente de otra investigación. Pero es complejo, no crean, no sé si alguno de aquí va a salir investigador a partir del año que viene, ahí en la universidad se pueden sumar como alumnos, hay algunos grupos de estudio, de investigación, se pueden sumar como alumnos a participar de las investigaciones que la universidad hace, que en el caso de la ingeniería están relacionadas con procesos tecnológicos, ¿no? De procesos productivos, tecnológicos, y les digo que es una otra manera de aprender más relacionada con la práctica, de ver la teoría más en lo concreto de la práctica, ¿no? Es otra manera de trabajarlo. Yo la verdad que toda la vida he sido como muy negado de la investigación, pero la investigación me ha ayudado mucho a repensar la mirada sobre la relación teoría-práctica. Bueno, hasta ahí estas características del conocimiento científico, lo importante es que puedan diferenciar este tipo de conocimiento tan particular de los anteriores. Y una pregunta de examen. ¿Qué relación hay entre conocimiento vulgar y conocimiento científico? A ver si alguno la sabe. El conocimiento vulgar es el que se... El mito de la caverna. Ahora lo vamos a mirar a porque con este vamos a iniciar mañana. Pero, ¿qué relación habría entre conocimiento vulgar y conocimiento científico? El vulgar es el que se pasa, digamos, se comunican entre... ¿Cómo se dice? Es que no lo puedo formular. Es del sentido común, es el que en el convivir, en el vivir diario, en la socialización uno lo adquiere. La respuesta sería que el conocimiento vulgar es la base, el punto de partida del conocimiento científico. Porque uno a veces busca
mañana vamos a ver algunos ejemplos, pero en estas cuestiones de poder comprobar si es cierto determinada cosa que circula como sentido común o como idea cotidiana en la sociedad. Claro, y el otro se lo estudia y se le y hace todos sobre los procedimientos esa, para saber claro, si algo es cierto. sobre esa base se elabora se estructura todo el aparato de la ciencia, que es la búsqueda del conocimiento científico. ¿Qué diferencia habría? Otra pregunta que puede estar en tema de conocimiento. ¿Qué diferencia habría entre conocimiento científico y conocimiento mítico religioso? Que el religioso no tiene muchos fundamentos, no es experimentado. Dogmatista, ¿verdad? Dogmático, sí, está bien lo que están diciendo, y ahí siempre tienen que poder pensarlo en este sentido. La fuente del mítico religioso es la fe. Uno cree o no cree, en cambio en el otro es la búsqueda sistemática y metódica de regularidad, de todas estas características que vimos, ¿sí? Estas son algunas preguntas que cuando rinden esta unidad o aparecen en las preguntas de las consignas o en la mesa final para pensar el tema del conocimiento. En esta no es la misma imagen que está en la wiki, es parecida, pero no sé, creo que alguno me había dicho que ya había escuchado, es la imagen del mito de la caverna de Platón. ¿Alguno la ha escuchado? Primero miren. Yo, Sí, profe. Ay, esperen que se me pasó para el otro lado. Bueno, a ver, ¿qué sería esta caverna? ¿Qué mirarían ahí? ¿Qué interpretación habría sobre esto? Que había chicos que veían sombras que estaban iluminadas por el fuego, pero no sabían qué era. Hasta que uno se decidió a averiguar, como a conocer qué era lo que veían en las sombras, a través de esa luz que reflejaba atrás de la pared, porque estaban cautivos, creo. Y cuando sale de esa pared, se da cuenta que son figuras y que es fuego. Y luego sale y conoce lo que era el sol, lo que era conoce lo que era la realidad. La verdad, bien. La verdad. Sí, un poco es esa, no sé si alguno ha tenido, lo ha visto en filosofía o está, pero cuando uno trabaja esto de las corrientes como base, y es lo que iniciamos ahora y fortalecemos mañana, ya en un ratito tengo una reunión del ministerio, estamos a full con el Zoom, pero sería un poco esto. Hay dos como pilares, dos corrientes contrapuestas que son la base de las teorías del conocimiento. Por un lado, es Platón con todo su desarrollo filosófico y su postura frente a qué es el conocimiento, cómo se conoce, qué relación tiene, que genera una línea de pensamiento sobre las teorías del conocimiento, y otra postura es la de Aristóteles. En esta postura de Platón, básicamente, y tienen diferentes concepciones del lugar del sujeto, de cuál es el objeto, etc. La teoría de Platón se acerca a, la semana pasada cuando hicimos el ejercicio de poder definir qué es conocimiento, uno habló de la idealización o de las ideas, ¿no? No recuerdo, creo que fue Leandro. Tendría que ver con la percepción de cada uno. La percepción es, pero algo ideal de la cabeza. Y Platón trabaja las ideas innatas, ¿no? Para Platón el mundo está dividido, la verdad que es así como el amor platónico, es una filosofía, el amor platónico, ¿por qué se lo llama? Es ese amor idealizado. Para Platón, la teoría de conocimiento, hasta su concepción antropológica, es que el hombre está dividido en dos. Uno es el mundo sensible, el mundo concreto de lo que toca, de lo que lo rodea, de la experiencia, y el otro mundo, que es un mundo perfecto, es el mundo de las ideas, que en la interpretación metafísica puede pensarse que es el alma, es el mundo del alma, el mundo de un mundo perfecto,
perfecto, Son los donde sueños. Por ejemplo, los sueños, pueden nosotros, ser los sueños, nosotros pero cuando aquí elegimos la carrera, soñamos en ser exitosos y todo, y no sí, sabemos. pero para Platón el sueño sería otra cosa, pero acá sería que hay un mundo perfecto, que a lo mejor no es este mundo. O sea, sería el mundo donde nuestra alma habita. Sería casi religioso esa postura que tiene Platón. Por eso es esta cuestión platónica. Él tiene como dos alegorías, dos mitos muy clave. Este es el mito de la caverna para el conocimiento, donde dice, y casi parece la metáfora de la Matrix de esa película, que nosotros como seres humanos, como humanidad, somos seres encadenados en el fondo de una caverna. Sí, no, se ve borrosa la imagen, pero hay una parte de alguien sentado en el lado de la pared que están las sombras, ¿no? De la otro lado de la pared hay como unos monjes, uno podría interpretar que son unos monjes con unas imágenes donde se refleja la sombra. Entonces él va a decir que que somos seres encadenados ante, creyendo que hay una realidad que realmente no sabemos si esa es la realidad. Cuando uno se decide a romper esas cadenas, a buscar, a cuestionar la verdad, diría en el caso del medioevo, cuando alguien decide, yo quiero cambiar, yo quiero aprender a leer, quiero ir a la escuela, quiero, el saber del hombre es ilimitado, que era lo que no se podía en ese momento, empieza a escalar, y ahí están las imágenes de estos hombres que intentan atravesar ese fuego, que es el fuego que ciega a veces, el fuego que para Platón da miedo, y logran salir de la caverna, y ahí está el hombre libre, donde dice, se reencuentra con su propia alma y con las verdaderas ideas. La idea de bien, de verdad, para estas ideas innatas, supremas, Dios, amor, verdad, libertad, que parecen unas cosas tan amplias cuando uno trata de definirlos en determinadas materias, y cuando uno lo contextualiza tiene características diversas según los contextos, ¿no? Esa es la teoría sobre el conocimiento. Para Platón, la teoría del hombre sobre el alma dice que, relacionada a esto, que el alma, el ser humano, él tiene la alegoría del carro. No sé si lo han escuchado a esto, porque es muy pintoresco las teorías platónicas. ¿Cuál, profe? Es la del carro alado. Para Platón, nuestra alma, por eso todos los que hablan de reencarnación son platónicos cuando plantean, porque dicen que nuestra alma ha vivido en este mundo de la realidad suprema, donde hay bien, belleza, esos valores como supremos, innatos, saber amplio, y nuestra alma sería un carro, nosotros venimos un hombre en un carro alado, y de repente nuestra alma, que sabe de este lugar maravilloso donde existe todo esto que es supremo, se cae del carro, y cae, en la alegoría, cae al mundo. Cuando nacemos como seres humanos, sin alas, sin Dios, sin ser dioses, y olvidamos todo lo que en el mundo de las ideas hemos vivido. Y en este mundo de las ideas, nuestro camino y nuestro lugar en la relación como humanos y de la relación con los objetos es recordar todo aquello que ya nosotros sabíamos. Entonces él habla que nuestra vida y el conocimiento es una reminiscencia de lo que ya tenemos, ¿no? Desde ese lugar, la filosofía o la teoría del conocimiento que se da dice, nosotros no venimos a recordar, nosotros tenemos facilidad para ciertas cosas porque ya lo sabíamos, y acá hay que encontrar la manera de recordarlos. Por eso aparecen las teorías de las inteligencias múltiples, aparecen un montón de cuestiones. Vieron que a veces uno no sabe de dónde sabe lo que sabe, o tiene como ¿no les pasa? De un flash, así, algunas cuestiones. Un déjà vu que le dicen, bueno, eso sería como muy pensado en lo platónico. Pero para Platón, ya vamos a mirar cuál es la teoría en la edad moderna, que lo que sigue esta línea de pensamiento. La vida está dividida en dos, y el conocimiento sería una búsqueda de esa verdad
suprema con la que ya alguna vez nos encontramos, ¿no? De bien, de bondad, solo que sabiendo de que a veces somos almas encadenadas, de que hay aspectos que pueden ser, esto da lugar a las teorías más críticas, hegemónicas, que dicen de que a veces, bueno, la película Matrix, o las películas, esa de Pink Floyd, un ladrillo en la pared, o sea, que no les conviene al pueblo despierto, porque si no, hay poderes que se caen, ¿no? Entonces eso inaugura esto. Esta es una perspectiva para pensar el conocimiento que origina una corriente filosófica que, por ejemplo, el que continúa esto sería San Agustín o las teorías, por ejemplo, se llama en psicología el insight. ¿Vieron cuando uno está estudiando, o haciendo algo y de repente comprendió? Y es como que dice ese concepto de, ¿se me prendió la lamparita? ¿No les ha pasado alguna vez? Ah, sí, sí. Ese se me prendió la lamparita, lo comprendí, lo entendí, sería, desde la teoría platónica, que ya conectamos con aquello que ya sabíamos. Porque había ese saber en nosotros en algún lado conectado y pudimos volver a conectarnos con él y ahí se nos prendió la lamparita, lo comprendimos. Claro, en el caso del déjà vu, profe, por ejemplo, yo sé hasta un cierto punto, digamos, porque vi un poco, digamos, de la teoría del déjà vu, que lo que vemos en ese sueño o en algún pensamiento que hemos tenido es como una serie de sucesos que pasan todos los días y el cerebro dice que lo recrea y a partir de eso que vemos todos los días, por ejemplo, de ir al aula todos los días, ver a nuestros compañeros y más o menos ya sabe uno lo que sabe hacer, claro, o lo que hace con ellos, y a partir de esa recreación que hace el cerebro, sucede esa casualidad de que ya lo vio. Sí, sí, es la recreación del déjà vu, pero por ejemplo, serían, bueno, las ideas, el mundo de las ideas innatas, el mundo de los sensibles, son como palabras que aparecen, ya lo vamos a mirar mañana cuando focalicemos para pensar esta línea de... Pero en aquellos que creen en la reencarnación, diría el recuerdo de nuestra otra vida, por eso a veces el concepto de lo platónico, del amor platónico y de muchas cuestiones que el trabajo platónico sería un poco esto que estás diciendo, Mica, ese trabajo ideal que deseamos tener y no tenemos, tendría que ver con esto, ¿no? Como para que empiecen a pensarlo, mañana vamos a trabajar con Aristóteles, pero ¿cuál sería la principal diferencia? Aristóteles tiene otra concepción contrapuesta a esta idea casi romántica de las ideas innatas, y del mundo de lo sensible y el mundo de las ideas. Esta línea de Platón la siguió Kant, por ejemplo, Immanuel Kant, que fue un gran filósofo también, y un gran, hizo una teoría del conocimiento en la modernidad que se trabaja muchísimo, pero para Aristóteles, por ejemplo, a diferencia de Platón, donde dice que el hombre, que nosotros lo que venimos a conocer este mundo ya lo sabíamos en otro lugar, para Aristóteles va a decir, nosotros somos páginas en blanco. No sabemos, no tenemos recuerdo de nada, venimos a este mundo, no tenemos nada, entonces lo que vivimos es lo primero que conocemos. Y genera otra forma de comprender la relación entre sujeto y objeto y de plantear qué es el conocimiento. Así que bueno, mañana continuamos con esto. ¿Sí? Por eso dice que los niños aprenden a caminar a partir de las experiencias que reciben desde que nacen, ¿o no? Ese trabajo sería el de la estimulación, claro. Vos podés pensar que estás de un lado o del otro para el trabajo, pero por ejemplo el tabula rasa, el concepto que usa Aristóteles sería, vos no sabés nada, por eso tenés que aprender lo que yo te digo y es la memoria, o sea, usar la memoria, no recordar, memorizar. Es otra manera de pensar teorías del aprendizaje, cómo se te debería enseñar en la escuela. Bueno, nosotros lo vamos a trabajar para pensar la evolución de la ciencia, ¿no? Estos debates, pero estos debates de posturas filosóficas sobre cómo el hombre aprende y qué lugar tiene el conocimiento en la evolución humana, generaron formas de mirar el mundo y de pensarlo diferentes, ¿no?
Así que bueno, ya me están llamando del otro trabajo. Mañana seguimos. Esta es una de las imágenes, pero en la wiki está otra parecida, de otro gráfico sobre la alegoría, si alguno quiere avanzar y leer, en el capítulo 1 del texto, que no es el de Juni, sino el otro, que es el de Manual de Metodología. Ese vamos a trabajar esta semana. Inicia el trabajo sobre el surgimiento de la ciencia moderna y lo menciona Aristóteles. Y luego ya empieza a trabajar como condicionantes políticos. Mañana vamos a avanzar sobre eso, así que si a alguno le interesó, quiere leer, puede empezar a intervenir desde ahí en la wiki y ya vamos a ir mejorando las consignas para el trabajo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿qué piensa sobre lo que pasó con Anonymous? No he visto nada. Vos sabés que he leído, pero no he visto qué es, así que mañana te contesto cuando lea de qué se trata, porque no he visto nada de tele. Esta semana he estado con Netflix a full, estoy siguiendo unas series chinas, coreanas, no sé qué son, de detectives. No vi, así que mañana te puedo decir qué es lo que pienso. Ok, profe. Bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Pueden ir hojeando si quieren la unidad número 1, pero mañana focalizamos en esto y seguimos avanzando. Y bueno, muy bien las participaciones de los que han ido participando, y los otros empiecen a subir sus ideas a la wiki, ¿sí? Nos vemos mañana si Dios quiere. Cuídense. No, profe. Chao. Chao, profe. Hasta luego, Nos hasta vemos. mañana. Que ande bien. Y ustedes también.
No, por
Muchachos, no tenemos clase, cada uno défile a su pieza ahí. ¿Qué pasa, bicho? Que no tenemos clase. ¿Por? Hay puesto en el grupo que tienen una reunión con los otros profes de física, así que no tenemos clase ahora. Qué bueno, loco. ¿Cuál es el motivo? Yo ¿No descanso sabes? un rato. No, no dice el motivo, pero eso es. ¿Les puedes preguntar? No, no sé qué decir, pero ahora que tenemos 2 horas libres, aprovechen para estudiar, ¿eh? Preguntar el motivo de la reunión. No, no voy a preguntar, a lo mejor debe ser cosas de los exámenes.